reino sea en nuestras vidas. Que tu majestad, Señor, que tu poderío, que tu eternidad sean cada día sobre nosotros. Tu nombre, Dios. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. No tenía ganas de pasar acá adelante. Quería que siguieran cantando. Gracias, chiquillos. Que venga tu reino. Que venga tu reino en lo que cantamos recién. Que venga tu reino es nuestra oración muchas veces. Que venga tu reino fue la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Que venga tu reino es lo que gime la naturaleza, el reinado por la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando reflexiono en esto, cuando pienso tan solo en esta frase, que venga tu reino, me pasan dos cosas. La primera, que cuando pienso en el reino de Dios, pienso en el poder de Dios. Y yo quiero que venga ese reino con poder. Amén. Pero también cuando lo reflexiono aún más a fondo, me doy cuenta que el reino de Dios no solamente es poder, sino que la forma de trabajarlo en el día a día tiene que ver mucho con cuánto nosotros traemos el reino de Dios a esta tierra. Si bien Cristo Jesús nos promete que con Él ha venido el reino de Dios, está en esa invitación de nosotros traer este reino día a día. Y en torno a eso quiero compartirles la predicación del día de hoy. Pueden abrir sus Biblias en Marcos 8, del 27 al 38. Para que podamos leerla juntos. Dice lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen los hombres que sois? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a orar. Padre Santo, bendito Dios, que esta palabra, papito, no sea solamente información para nuestra mente, sino que se grabe en nuestros corazones. Que sea una marca, Señor Jesús, sobre nuestras vidas y nos llegue a transformar día a día. Guíanos, papito, en tu nombre, Dios. Amén y amén. Hoy día comenzamos con una serie de predicaciones donde vamos a estar hablando de los valores de la iglesia. Ustedes pueden ver la pantalla que está atrás, dense vuelta. En este momento dice: nuestros valores Cristo. Se acaba de desaparecer, se demoraron mucho. Y ahí aparecen nuestros valores diferentes. Y nuestros valores son 6, se resumen en una palabra, en la palabra Cristo, en un trabajo espectacular que hizo en el área de multimedia. No, mentira, lo hizo el pastor Eugenio.
A él se le ocurrió, pongámosle Cristo. Ya, bueno, elegimos. Ah. Y ahí están los 6 valores que son centrales en nuestra iglesia. Y uno de estos, el primero, con la letra C, es que comprometemos nuestra vida y acciones al servicio de Cristo Jesús, a seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando reflexionaba en este valor, y me toca predicar hoy día de él, veía lo profundo que es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos ahí y simplemente me sentaba frente a ese valor de comprometer nuestra vida, nuestras acciones al seguimiento de Cristo Jesús, lo que me llamaba la atención era que por un lado puede sonar un obvio. Como nosotros como cristianos y como iglesia, lo básico es comprometer nuestra vida al servicio de Cristo Jesús. Pero la verdad es que tan obvio tampoco es. Por diferentes cosas, ayer vino, antes de ayer vino el Chiri, no sé si se acuerdan del Chiri, vino de la quinta región y se quedó en mi casa, y ayer en la mañana tomábamos desayuno conversando un montón de cosas que han pasado, y él me hablaba y me decía, Freddy, qué difícil, qué complejo es, le compartía que tenía que predicar de esto, y me decía, qué complejo este valor, porque es un valor como súper alto de alcanzar. Porque comprometer toda nuestra vida, todas nuestras acciones suena como un obvio. Pero vamos a ver si es tan obvio. Vamos a ver si en realidad es tan básico como suena. Y frente a esto me centro en este trozo de la Biblia. En este trozo de la Biblia que contiene 2 o 3 frases, 2 o 3 extractos que son como casi de título. Imagínate esta palabra de Pedro diciendo, tú eres el Cristo. Por otro lado, tomen su cruz y sígame. Por otro lado, el apártate, Satanás. 3 frases que son potentes y que muchas veces quizás tan solo podríamos predicar de ellas. Tan solo podríamos sacar toda una predicación de cualquiera de estas frases. Y yo me centraba en esto. Pongamos un poquito de contexto. Jesús estaba con sus discípulos, ya había pasado bastante tiempo con ellos, ya habían ciertas conversaciones, ya estaban hablando y Jesús en torno a esto empieza a predecir su muerte. Este es el contexto. Jesús comienza a nombrarle de las primeras veces que empieza a decir cómo va a morir. Y en torno a esto hay varias cosas que llaman la atención. A mí me gusta mucho cómo lo trabaja Juan. Juan en el capítulo 6 trabaja este mismo extracto, pero le agrega algo. Le agrega, ¿acaso un albañil o un constructor no calcula lo que va a necesitar antes de iniciar la construcción? Él le agrega esto a todo este relato y le dice, ¿acaso ustedes no tienen que calcular lo que va a costar seguirme antes de lo que viene? Y esto ya es complejo. Les dice eso en Juan. ¿No han calculado eso? ¿No le han tomado quizá el peso de lo que es seguir a Cristo? ¿No han masticado en profundidad lo que significa caminar con Dios? Y prosigue. Y yo quise centrar esto en 3 puntos. El primero, para seguir a Jesús es necesario conocer a Jesús. Entender cuál es la identidad de papá. En Marco, lo que acabamos de leer, el versículo 27, empieza Jesús con sus discípulos saliendo a Cesarea de Filipo, caminando por ahí, empiezan a conversar. Lo primero que le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen un profeta más. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Esto ya es súper necesario. ¿A quién seguimos? ¿Conocemos a Jesús
tanto como necesitamos conocerlo? Conocemos en realidad el corazón de Jesús, y desde este punto ya hay un montón de cosas que me he dado cuenta en este caminar que yo mismo he tenido que ir cambiando. Recuerdo mucho que al inicio de mi conocimiento de Jesús yo veía a un Dios que estaba lejano, un Dios que quizás estaba detrás de una nube esperando que yo me equivoque. Así escondido, yo mandaba un pecado y salía, ¡ja, ja, ja! Freddy, te equivocaste, te pillé en tu pecado, ahora tienes que arrepentirte y cambiar. Por otro lado, también pensaba que era un Jesús, durante un tiempo, que era un Jesús casi un hippie que caminaba. Es verdad, yo me lo imaginaba así. Creo que como en mi adolescencia, Jesús era un hippie, buena onda, que todo lo llevaba bien y que nunca se enojaba con nada. Y me gustaba ese Jesús. También obviamente me traía mucho el Jesús de Hollywood, rubio, ojos azules. Después vi un documental que era moreno y más o menos feíto y dije, ¿qué onda? Me cambiaron mi Jesús. Y en todo este caminar uno va teniendo ideas, aproximaciones de quién es el Cristo. Y creo que cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro caminar, tiene un Jesús diferente. Hay personas con las que yo converso y me dicen, Jesús es mi amigo. Y basan su caminar de Jesús como su amigo. Ayer hablaba con un chico de la iglesia por una noticia que le llegó y me decía, en torno a esto, y me decía, Freddy, es que para mí es tan importante ver a Jesús como mi papá. Y yo filtro todo a través de eso. Jesús como mi padre. Frente a la falta de un padre, Él fundamentó todo frente a Jesús como papá y era precioso escucharle hablar desde eso. He hablado con hermanas que han sido viudas y me dicen, Jesús es mi esposo. En que en los tiempos donde he estado triste, donde me siento sola, ahí está Él. ¿Quién es Jesús para ti? Para Pedro era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y es precioso esto. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nos topamos con Él, tenemos que conocerle profundamente. Y para conocerle no solamente basta una aproximación desde nuestros sentimientos, desde nuestras carencias o necesariamente de cómo nosotros lo visualizamos, sino que es necesario conocerlo también desde la intimidad. Y creo que ese punto es una de las cosas más complejas que yo he tenido que vivir. Recuerdo que una de mis mayores crisis teológicas, entre comillas, fue por allá por segundo o tercer año de seminario. Fuimos a una charla de un teólogo y él, dentro de su visión, nos presentaba qué pasaría si descubren que Jesús va a salvar a todo el mundo. Y para mí fue potente. ¿Qué pasaría si un día te dice, da lo mismo? Da lo mismo cuánto peques, da lo mismo cuánto te equivoques, da lo mismo la cantidad de errores que tengas. ¿Qué pasaría si Jesús te dijera, igual te salvo? ¿Seguirías a Jesús aún así? ¿Estarías acá hoy día domingo o estás acá por miedo? ¿Seguirías viniendo a la iglesia, entregando tu diezmo, ofrendando, construyendo todo esto? ¿Te quedarías en tu casa, relajado, tranquila, sin nada que hacer hoy día domingo, heladito? ¿Qué harías con tu vida? Y la verdad que recuerdo que yo llegué a mi casa y me afectó profundamente esa pregunta. Porque trajo por detrás las razones esenciales por las que yo servía a Cristo. Y las razones esenciales quizás estaban equivocadas. Quizás las razones era el miedo. Crecí
en una iglesia y que quizás la mayoría en un sistema teológico donde servimos a Jesús, ¿por qué te va a hacer el infierno? ¿Por qué te pueden pasar cosas malas? ¿Por qué puede venir algo malo sobre tu familia? ¿Por qué podría...? Y en base, en realidad, a querer ganar algo o no perder algo con Jesús. Y el trasfondo profundo de esa pregunta, ¿qué pasaría si todos se fueran al cielo?, era saber qué era lo que en realidad te movía para conocer a papá. También recuerdo el día, yo se lo he dicho decenas de veces, crecí en la iglesia, después cuando volví siempre estuve metido en la iglesia, y recuerdo claramente el día que me desperté, un día domingo, y yo creo que había años que no tenía que tomar la decisión de ir a la iglesia. Quizás para ustedes es obvio, para ustedes quizás despertarse el domingo y decir voy o no voy a la iglesia es algo que les sucede, a mí no. Durante años para mí era el domingo, voy a la iglesia y punto. Era parte de mi sistema y además tenía que hacer cosas, entonces tenía que mentalizarme, este domingo tengo que hacer esto otro. Mucho tiempo fui líder de joven, trabajando con los jóvenes, después parte en esto, siempre. Pero recuerdo el día que me tuve que despertar y decidir si quería ir a la iglesia o no. Todas esas cosas trajeron una gran duda a mi vida. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Es solamente activismo religioso? ¿O quizás era el miedo a no irme al infierno? ¿O quizás era un nieto de Dios? Ya que mis papás eran los hijos de Dios y como yo crié bajo ellos, simplemente de oídas te había oído. No sé. Y esos días recuerdo sentarme y empezar a tomar decisiones. ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo que todo se volcó en una sola frase. Es necesario conocer a Jesús. Y en este conocer a Jesús era conocerlo en intimidad, quién era Jesús para mí. Y obviamente en torno a la libertad, en esa libertad de querer seguirle. Yo no quería esa libertad más o menos, donde es que si no le sigo me puede pasar esto. No, yo quería tomar la libertad real, de decir, ¿y si no le sigo? Pero quiero seguirle, me apasiona seguirle. Deseo estar con Él, despertarme un domingo en la mañana y no decir ya tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir, sino que despertarme y tener el deseo de ir, las ganas de ir, que me llegue el lunes y el lunes en la mañana cuando todo está mal, tener aún así las ganas de buscarle. Y eso es difícil. Suena lindo. Qué rico. No, nos dan ganas algunas veces. Algunos días que estoy cansado y aún así quiero buscarle. Y hay días que me tengo que autoconvencer de que tengo que buscarle. Porque me doy cuenta con el tiempo que no es cuánto Dios me necesite a mí, sino cuánto yo lo necesito a Él para vivir la vida con Él. Entonces el apóstol Pedro, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaban esos discípulos? Era saber quién era Cristo. Muchos pueden decir, para mí Cristo es esto, para mí Cristo es un hippie que camina por ahí, para mí Cristo pudo haber sido un rabino que sabe mucho. No, para mí Jesús es el Cristo, el Mesías, mi Dios. Entonces lo primero, para seguir a Cristo es necesario conocer a Jesús, pero también para seguir a Jesús es necesario conocer la naturaleza de su obra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Es potente esto. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cuál es la naturaleza de la misión de Jesús,
nos transforma todo. Nosotros quizás estos versículos los leemos en una pasada, quizás los leemos simplemente como literatura que estamos absorbiendo, pero quiero que nos pongamos unos minutos en los pies de estos discípulos. Han decidido seguir a un rabino. Desde decidir seguir un rabino, han decidido pasar a creer que Él es el ungido, el Mesías, el Cristo. Y desde ahí, en el capítulo siguiente, les dicen, pero ese Cristo, ese Mesías, ese que te va a liberar, va a morir. Es potente. Es la primera vez que Jesús les dice, ¿saben qué? Voy a sufrir muerte en cruz. Es la primera vez que en serio les dicen, ¿saben? No le voy a caer bien a los fariseos, voy a tener problemas con los sacerdotes y finalmente me van a matar. Frente a esto, Pedro, el mismo que recién decía, tú eres el Cristo, ahora le está diciendo, no, pues Jesús piensa en ti. En Mateo dice, ten misericordia de ti mismo. Y Jesús se da vuelta y le dice, sal de aquí, Satanás. Este sal de aquí, Satanás, está acompañado de otra frase que es potente. Sal de aquí, Satanás, porque tú solamente piensas en las cosas terrenales y no tienes los ojos puestos en lo celestial. Entender la muerte de Jesús como parte de la naturaleza de lo que Él tiene que vivir es profundamente necesario. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la obra de Jesús para calcular, para ver, como dice Juan, para en realidad sopesar cuál es la naturaleza de la obra que Él nos pide a nosotros. Spurgeon decía, cualquier predicación que te ofrezca una corona sin cruz, no es real. Cualquier predicación que te ofrezca una corona sin vivir el sacrificio de esa corona, es real. Dietrich Bonhoeffer, en torno a lo mismo, viviendo el peso de este seguimiento a Jesús, decía, el costo del discipulado te va a costar todo. Si bien para muchos la salvación es gratuita, es un gran error. La salvación nunca ha sido gratuita, ya que Cristo pagó por ella. A ti te puede que no te cueste, pero la salvación es invaluable. No hay dinero en el mundo que pueda pagar por ella. La gran diferencia es que Cristo Jesús, a través del sacrificio en la cruz, decide entregarla gratuita a nosotros, llena de gracia. Pero hay un costo, y es el discipulado, es el seguir a Jesús todos los días. Entonces, cuando vemos la naturaleza de la misión, la naturaleza de la obra de Dios, de Jesús aquí en la tierra, cuando vemos la naturaleza de lo que tuvo que hacer, cómo tuvo que caminar, cómo tuvo que vivir eso, cuando se lo presenta a los discípulos, no solamente se lo está presentando como una noticia, sino también se lo está presentando como un aviso. Porque lo tercero que tenemos que hacer es que para seguir a Jesús tenemos que conocer la esencia de su llamado. Y la esencia de su llamado la reflejó solamente en una frase: toma tu cruz y sígueme. Y esta frase es potente. Esta frase ya empieza a complicar este llamado de seguir a Jesús. Esta frase ya empieza a elevar este valor como iglesia de que comprometemos nuestra vida y nuestras acciones. ¿Por qué? Porque toma tu cruz y sígueme está lleno de sacrificio. Es
potentísimo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Punto 1, si alguien quiere venir en pos de mí, recordemos desde el inicio, este seguimiento está lleno de libertad. Es tu decisión diaria. No es algo impuesto, no es simplemente o si no te va a pasar algo malo. Es quieres de corazón seguir a Jesús. ¿Quieres en verdad conocerle? ¿Quieres sumergirte en verdad en el amor de Dios? Bueno, niégate a ti mismo. Y eso complica. ¿Por qué? Porque la negación a nosotros mismos es algo que no nos gusta, algo que nos molesta, algo que en verdad no suena muy lindo. Dentro de una cultura donde nos prometen que se va a venir lo mejor para nosotros, lo mejor de ti, para ti está por venir. Donde te prometen gurús financieros que con ciertas cosas vas a sacar lo mejor, donde uno se mete en diferentes realidades y el sistema en el cual está sumergido busca el que compitamos entre nosotros. El negarse a uno mismo es tremendamente contracultura. Y reitero, esto está directamente vinculado con lo anterior. Jesús les presenta esta frase porque ya les presentó que Él se va a negar a sí mismo. Jesús les presenta esta frase porque frente al aviso de la muerte, Pedro, ¿qué le dice? No, Jesús, ten compasión de ti mismo. No. Niégate a ti mismo. Muere a tus propios deseos. Y después le suma, le dice, toma tu cruz. Toma tu cruz. ¿Qué es tomar nuestra cruz? ¿Qué significa eso de tomar la cruz? El pastor Eugenio le dijo a la pastora Carolina, tú eres mi cruz. Yo lo vi. No, broma. Al final, ¿qué es tomar la cruz? Yo he escuchado personas que han dicho, llevar mi cruz es llevar una enfermedad. Llevar mi cruz es situaciones que me pasaron. Pero no. Llevar tu cruz es una elección. Para Cristo Jesús la cruz fue una elección. No fue algo que le llegó, no fue simplemente algo que le pasó. Él decidió ir hacia la cruz. ¿Cuál es tu cruz que decides tomar hoy? ¿Cuál es la decisión que tomas en tu vida que hace que tengas que caminar con un pesar en tu espalda? Pueden ser muchas. Les cuento, por lo menos que creo que para mí fue una de las más potentes desde el inicio. Yo creo que una de las más potentes para mí fue, y sigue siendo, no cada vez menos, la decisión financiera. Le abro un poquito mi corazón. Por diferentes cosas, trabajo desde los 18 años, administré una disco, administré un pub, fui ejecutivo de cuenta en un banco. No les voy a contar todas las cosas, ¿para qué? Recuerdo que no ganaba extremadamente bien, pero me mantenía bien. Y yo recuerdo el día que me senté con el pastor Iván. ¿Y por qué lo recordé? Porque me pasó esta semana que en Facebook uno no hay que escribir y te recuerde hace 9 años, hace 8, ya. Esto pasó hace 8 años. Exactamente hace 8 años, así 8 años y 6 días, algo así. Nos sentamos ahí atrás y el pastor Iván me presenta, mira Freddy, sé que quizás pues estás pensando irte a otra iglesia, pero te ofrecemos que aquí levanten la fundación.
No fue tan así, pero en pocas palabras. Y yo dije, amén, qué bonito. Y desde mi visión, la siguiente pregunta fue, porque yo estaba sin trabajo, sin nada, y fue, ya, ¿y cómo me va a aportar la iglesia? No tenemos ni un peso, me dijo. Así fue, ¿cierto? El pastor Iván me estaba ofreciendo un gran ministerio, pero me decía, Fred, no tenemos ni un peso, nada. Y yo recuerdo haber llegado a mi casa. Yo estaba recién casado, me habían echado de la pega hace un par de semanas, con todo el estrés que te echen de la pega. Recuerdo que hablé con el pastor Eugenio, porque además no me querían pagar ni un peso, que demandarlo, con todo el estrés de que te echen la pega recién casado. Voy estresadísimo y me siento en la cama. Y la Polén me mira y me dice, ¿cómo estás ahí? Bien. ¿Cómo te fue en la reunión con el pastor? Creo que bien. ¿Qué quería? Y le empieza a contar. Mira, la verdad es que me están dando la posibilidad de generar un ministerio, no sé en realidad, pero tengo mucha pasión, tengo muchas ganas. Y me dijo, oh, bacán, qué rico. Les cuento un secreto por detrás y que después se lo comenté a los pastores. Yo junto con eso tenía 2 o 3 opciones de pastorear jóvenes en otras iglesias. Y esas 2 o 3 opciones, una de ellas, que era la que más me movió el piso, era con un buen aporte económico, con un buen departamento y viviendo en una zona acomodada de la región metropolitana. Pero sin ni una ganas de irme para allá por cómo era la iglesia. Porque en verdad todos cachan, pues hay iglesias que son más complicadas, otras más lindas. Yo encontré esta linda, la otra la encontré complicada. Sí. Y le empieza a contar a la Polet todo eso. Y me dijo, qué bacán, Freddy. Y ella me hizo la misma pregunta. ¿Y la iglesia te entregó una oferta? ¿Algo? No. ¿Cómo no? No. Nada. Nada. ¿Y qué piensas, Freddy? A mí me conquistó, y siempre lo he dicho, yo creo que el pastor dijo una frase que para mí fue la frase que yo dije, no, aquí me quedo, y se la dije a la Pole en ese momento. Me dijo, el pastor me dijo algo que mejor que cualquier oferta. Me dijo, Freddy, aquí tienes piso, pero no tienes techo. Si es la voluntad de Dios, tú vas a poder hacer lo que quieras. ¿Se acuerda? Y eso a mí me revolucionó mi corazón, porque yo tenía muchos sueños, pero en otros lugares sabía que no lo iba a poder hacer. Seamos sinceros, un pastor como yo no lo quiere en todas las congregaciones. Sí. Y además las iglesias que me estaban invitando, yo creo que también me querían a mí, pero cambiado. Si querían modificarme un poquito, y yo lo sabía. Sí, en ese tiempo me ponía pantalones amarillos, verdes, ¿se acuerdan? Oh, qué vergüenza. No me veía tan bien como ahora. No. Las palabras de mi esposa fueron las siguientes. Las palabras de mi esposa fueron las siguientes. Me dijo, Freddy, démosle. Yo busco trabajo, veamos la forma. Mi esposa estuvo trabajando cerca de 3 años haciéndose cargo de la casa para que yo pudiera servir en el ministerio. Fueron 3 años donde la economía estuvo tremendamente apretada. Quizás no tan apretada, podrían hablar con el pastor Eugenio, con la pastora Carolina, cuando ellos iniciaron, que fue mucho peor. Pero había algo ahí. Y yo recuerdo haber tomado esa cruz. Con mi esposa tomamos esa cruz los dos. De vivir años
apretado económicamente. Entonces ahora ustedes ven la fundación y es bonito. Yo veo la cuenta corriente de la fundación y me llega a dar alegría algunas veces. Nos gastamos todo al final de año, sí, pero me da alegría en algunos momentos. Veo cómo Dios restaura la vida de chiquillos, me encanta. Pero sí sé que fue a causa de tomar una cruz. Y quizás mi cruz sea pequeñita frente a la cruz de otros. Quizás la cruz de otros es mucho más potente que la mía. Pero te quiero decir algo. En el tomar la cruz de Jesús, siempre hay victoria. En la decisión de seguir a Cristo, a pesar de todas las cosas, siempre, pero siempre hay ganancia. A mí me causa escalofrío ver las últimas palabras del apóstol Pablo antes de fallecer. He peleado una buena batalla. La muerte se acerca. Pero con una cara de alegría yo me lo imagino dictándole al escritor de los libros de las cartas, cómo él se sentía. Mandándole carta a Timoteo diciéndole sus últimos días, escribiéndole a Filipo. Me destroza eso. Me encanta ver cómo Esteban en Hechos capítulo 7, antes de morir, menciona sus últimas palabras. Señor, perdónalos. Me destruye ver personas que han decidido seguir a Cristo a pesar de todo. Entonces, cuando partimos el valor de que comprometemos nuestra vida, suena lindo, comprometemos nuestra vida al seguimiento de Cristo Jesús, nuestra acción y todo, es hermoso, pero es profundo. Nuestro compromiso, nuestro valor fundamental es tomar nuestra cruz y seguirle. Por eso no es solamente nuestra vida, sino que son nuestras acciones, nuestro día a día. Tú tomas tu cruz no solamente el domingo cuando vienes a la iglesia, sino también el miércoles, en medio de tu trabajo. Cuando los dolores están ahí, cuando la tristeza viene a tu corazón, cuando las finanzas no cuadran a fin de mes, cuando las cosas no las entendemos, ahí tomamos nuestra cruz y decidimos seguir a Cristo en todas. Para cerrar, quiero invitar a los músicos que puedan pasar. Hay una canción que me encanta. Pueden buscar en YouTube la historia de este himno. Y yo ayer en la noche, antes de dormirme, lo escuchaba 300 veces. La canción He decidido seguir a Cristo. ¿La conocen? Si no la conocen, muy mal. Dice que la historia real y verídica de cómo se crea esa canción es la siguiente. Un hombre en medio del África, en una tribu perdida, conoce a Cristo Jesús. El resto de su tribu se molesta mucho porque se estaba yendo en otros dioses. Y el jefe de la tribu lo manda a llamar. Y le pregunta primeramente, ¿crees en Jesús? Y él dice que sí. Y dice, bueno, si no te arrepientes, tus hijos morirán. Y dice que el hombre, con voz en el cuello rasgada, empieza a decir, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice que en el fondo se escucha un disparo, ¡pa! Sus hijos han caído en el piso, muertos porque decidió seguir a Cristo. Lo siguiente fue preguntarle lo mismo, pero ahora moría su esposa. Y él repite, he decidido seguir a Cristo,
no vuelva atrás. El disparo se escucha nuevamente y su esposa cae a sus pies llena de sangre. Finalmente le toca a él y con una pistola en su sien le pregunta: ¿todavía crees en Cristo? En ese Cristo que se llevó a tus hijos y tu esposa. Y él dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Y le disparan. Eso no termina ahí. Fue tan fuerte esa realidad para el jefe de esa tribu, que un tiempo después llama a toda la tribu a la plaza central y dice: si este hombre cree en Cristo Jesús, yo también. Y dice que empieza una revolución potente en esa tribu y todos se arrodillan y creen en Jesús por un hombre que decidió seguir a Cristo, no volver atrás, no volver atrás. Entonces lo que te quiero invitar el día de hoy es que decidamos seguir a Cristo. Que decidamos poner una barrera entre Satanás y nuestros hijos, que decidamos ser vallados y ser esa barrera frente a los que nos rodean. Seguir a Cristo para que ellos conozcan del mensaje de la cruz. Entonces, cuando iniciamos con el compromiso, con este valor, no es solamente palabras al aire, sino que es entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlos. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y cantemos esta canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Manos y que sea una decisión el día de Rey hoy. de gloria, Papá, me ha decidido transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria, el Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguirte. He decidido seguir a Cristo. ¡Vamos! He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás,
Padre Celestial, bendito Dios, somos una iglesia que ha decidido seguir a Cristo. Levanta tu mano si hoy día hace un compromiso ante Dios. Papá, he decidido seguirte. Padre Santo, bendito Dios, he visto cómo las cosas se ponen más difíciles. He visto cómo el dolor viene frente a mi vida. He visto cómo algunos días mis piernas tiemblan. Pero frente a las dificultades, frente al dolor, frente a la enfermedad, he decidido seguirte, papá. Aquí hay una iglesia, Señor, que se compromete, que compromete su vida, sus acciones, su realidad en seguir a papá. Papá, queremos seguirte. Tomamos de tu mano, Señor Jesús, y vamos contigo. He decidido seguirte, papi. He decidido seguirte. Yo no vuelvo atrás, papá. Yo no miro atrás. Estoy dispuesto a ir a todas por ti, papito. Que tu compromiso sea diario. Este es el momento de ahí donde estás, comprometerte con papito. Quizás cuánto tiempo te has sentido lejos, quizás cuántos días ya has estado dudando. Y papito te dice, decide seguirme. Este es el momento de tomar decisiones potentes. Cuando renovamos la visión de la iglesia, no renovamos la visión de una estructura, sino que renovamos la visión de cada uno de nosotros para seguir en pos de Cristo. Te amamos, Señor. Te amamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido